El Señor les bendiga. Este día es 14 de abril del 2022 y vamos a tener una reflexión en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1. Ahí vamos a buscar la cita bíblica en la cual vamos a ver qué nos dice de nuestro Señor Jesús, y especialmente vamos a tratar de entender lo que Marcos explica en un día en la vida del Señor Jesús. Un día en la vida del Señor Jesús cuando Él estaba acá en la tierra. Vamos a ver acá en el capítulo 1 de Marcos. Marcos, quien escribió este evangelio, no fue de los 12. Él no fue de los 12 discípulos, pero acompañó a Pablo en su primer viaje misionero. Y escribió para los cristianos que estaban en Roma. La fecha en que Marcos escribió es aproximadamente el año 65 después de Cristo. Veamos pues cómo Marcos se refiere al Señor Jesús hablando de un día en la vida terrena del Señor Jesucristo. Vamos a poner en las manos de Dios este momento para que sea Él que ponga palabras para que nosotros entendamos. Oremos. Bendito Padre, te doy gracias por este momento en el cual tú nos has permitido poder meditar tu palabra. Señor, yo te ruego que todo lo que se haga sea de tu agrado, que sea dirigido por ti y que todo sea de entendimiento normal, que sea fácil de retener en la mente y especialmente en el corazón de cada uno de los que escuchen. Gracias Dios, en el nombre de Jesús. Muy bien. Marcos, este evangelista, presenta al Señor Jesús como un siervo. El Señor Jesús como Mesías, Él cumplió las profecías del Antiguo Testamento al venir a la tierra, pero no vino como un rey conquistador, sino como un siervo. Ayudó a la gente, les habló de Dios, les sanó. Es más, al dar su vida en sacrificio por los pecados, realizó el supremo acto de servicio para toda la humanidad. Gracias, Señor Jesús, por ese sacrificio. Bien, vamos a tener una lectura en los versículos del 35 al 38 del capítulo 1 para ver qué nos dice del Señor en esos versículos. Del 35 al 38 dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió el Señor Jesús y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido. Bien, miren qué interesante. Comienza el día del Señor Jesús. ¿Qué dice al principio del versículo? Levantándose muy de mañana. Jesús dedicaba tiempo a la oración. Buscar tiempo para orar no es fácil, aunque la oración es el vínculo vital entre nosotros y Dios. Debemos buscar tiempo para hablar con Dios, aunque signifique que tengamos que levantarnos antes que amanezca. Bien, la oración es muy importante. El Señor Jesús nos estaba dando un ejemplo de buscar a Dios en oración en el inicio del día. No más amanece,
él se levantaba muy de mañana, muy de mañana. Bien interesante, levantándose muy de mañana, dice en el versículo 35, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Muy bien, así comenzó el día el Señor Jesús, un día acá en la tierra. Así lo comenzó, pero veamos qué más hacía. Y vamos a leer los versículos del 39 al 42, el cual dice así. Después de que oraba, él dijo que iba a ir a los lugares por ahí a predicar. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Versículo 40. Vino a él un leproso rogándole e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. En ese momento el Señor ya estaba tratando con un enfermo leproso al cual sanó, pero ahí se metía en problemas porque los leprosos debían estar apartados de la sociedad, apartados de la gente. Veamos qué pasa. Dice que él predicaba en la sinagoga, en las reuniones. Él predicaba en las asambleas. Los romanos habían dividido el territorio de Israel en 3 regiones: Galilea, Samaria y Judea. Galilea estaba en la región más hacia el norte y tenía más o menos unos 100 kilómetros de largo por unos 50 kilómetros de ancho. Jesús pasó mucho tiempo de su ministerio en esta región. Buen lugar para enseñar, sobre todo porque había más de 250 poblaciones y aldeas concentradas en esta región con muchas sinagogas. Ahí era donde el Señor aprovechaba de dar enseñanza, de predicar, y la gente lo buscaba, y él sanaba, y él trabajaba, él obraba, él servía. Qué hermoso. Vemos que el Señor Jesús estaba con esa situación, pero acordándonos de que llegaron los leprosos, dice que vino a él un leproso rogándole hincada la rodilla. Bueno, veamos, con relación allá en el libro de la ley, en Levíticos, los capítulos 13 y 14, los líderes judíos declararon que la lepra era inmunda. Esto se entendía que a los leprosos se les prohibía participar en toda actividad religiosa o social, debido a que la ley decía que cualquier persona que se hacía inmunda por el contacto con un leproso. Algunos, cuando veían un leproso, le tiraban piedras para mantenerlos a distancia. Pero Jesús, ¿qué hizo? Jesús tocó a los leprosos. El verdadero valor de una persona no es externo, sino interno. Aunque una persona esté enferma o que tenga problema deformada, que tenga problema con deformidad física, en su interior no es menos valiosa, por lo menos ante Dios. Nadie es tan repugnante como para que Dios no lo toque. En un sentido, todos somos leprosos porque nos ha deformado el pecado. Pero Dios, al enviar a su Hijo Jesús, nos ha tocado para darnos la sanidad.
ese es nuestro Dios. Él no anduvo pensando que se iba a hacer inmundo si tocaba al leproso. Él lo tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y al instante el leproso sanó. Qué interesante. Pero sigamos adelante. Hemos visto que ya el Señor ha comenzado en su día, ya después de orar, ya se fue a las aldeas, a los pueblos, a las sinagogas, encontró a los leprosos, los sanó y veamos qué más sucede. Ya el día iba bien avanzado. Vamos a tener una lectura en los versículos 32 y 34. Miren lo que sucede en estos versículos. Dice en los versículos 32 al 34, llegó la noche. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos a los que estaban enfermos y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Miren qué interesante. Se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Ajá, se llegó la noche y aun cuando él iba ya a descansar, le llevaban enfermos y dice que se los ponían en la puerta, se agolpaban en la puerta. Ya cuando él había terminado el día y ya iba a su descanso, se había levantado de mañana, muy de mañana, aún siendo oscuro. Se fue a orar y de ahí salió a andar predicando, a andar enseñando, a andar sanando. Y llegó la noche. Cuando él iba a descansar, la gente aún llevaba a sus enfermos a las puertas de él. Bien, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, la gente se acercó a Jesús al atardecer. Cuando el sol se ponía, era día de reposo. Bueno, estamos viendo solo un día en la vida del Señor, pero escogimos un día de reposo. Aquí dice, era día de reposo y comenzaba con la puesta del sol del viernes y terminaba con la puesta del sol del sábado. Los líderes judíos decían que era contra la ley sanar en el día de reposo. Les voy a leer un pasaje para que veamos que lo que les estoy explicando de los líderes judíos que prohibían que no hubieran actividades en el día de reposo, aquí lo vamos a confirmar. Quiero ver en Mateo 12, versículo 10. Miren lo que dice Mateo 12, versículo 10. Dice, y aquí, quiero ver, Mateo 12, 10. Dice, y aquí había ahí uno que tenía seca una mano y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? O sea que lo andaban tratando de hacer caer al Señor para apresarlo, para golpearlo, para matarlo. La gente no quería quebrantar esta ley ni la que prohibía viajar en el día de reposo, ni viajar les permitían. Por eso esperaron hasta el atardecer, después de la puesta del sol, la gente con libertad buscaban a Jesús para que lo sanara. Ya el Señor ya iba a dormir, ya el sol se había puesto, ya estaba oscuro, ya en la puerta de su casa donde él iba a reposar. Ahí le llevaban a los enfermos. La gente esperaba que cayera la otra puesta del sol para no interrumpir el día de reposo. Porque entre las personas religiosas los judíos respetan mucho las leyes, especialmente las religiosas. Bien, miren qué interesante. Lo llevaba para que lo sanara.
¿Por qué Jesús no quería que los demonios revelaran quién era? Miren qué interesante. Eso lo dice allí en el versículo 34. Miren lo que dice en el 34. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. El diablo conoce al Señor y sus servidores, sus mensajeros, que son los demonios, conocen al Señor. Entonces la pregunta es aquí, ¿por qué Jesús no quería que los demonios revelaran quién era Él? Primero, podemos pensar, al mandar a los demonios que guardaran silencio, demostraba que tenía autoridad para decirles, ustedes se callan, aquí el que manda soy yo. Y así demostrar el poder que tenía sobre ellos. Uno. Dos. Jesús quería que la gente creyera en él por sus palabras y hechos, no por lo que pudieran decir los demonios. Porque los demonios sí podían hablar del Señor, decir lo que ellos sabían y creían de él. Ese era otro punto. También tenemos otro punto aquí. Jesús quería revelar su identidad como el Mesías, según su propio programa y no conforme al programa que Satanás había tendido acá en la tierra. Porque Satanás quería que la gente siguiera a Jesús por su fama, por su popularidad y no porque era el Hijo de Dios, el que podía liberarlos del pecado y que tenía poder que Dios le había dado mientras él estaba acá en la tierra. El poder lo tiene siempre porque es un Dios todopoderoso. Pero cuando estaba acá en la tierra, él tenía poder, pero se limitaba como humano. Él se limitaba. Porque vemos que hacía eh, milagros, hacía cosas sobrenaturales, maravillosas. No, nadie los ha hecho. Nadie, pero nadie. Un día vamos a tener un estudio acerca de lo que es un milagro. Un milagro no es, ve que se le pegó tal cosa, ve que le salió, que le salió agua a ese yeso, a esa estatua. No, eso no es milagro. Un milagro es algo sobrenatural que muestra el poder de Dios y que beneficia a quien está en ese momento con ese milagro, protagonista de ese milagro, lo beneficia. Y podemos ver varios. Por ejemplo, cuando sacó, cuando sacó al pueblo de Israel, cuando lo sacó de Egipto, ponía una antorcha en la noche que fuera alumbrándoles, los beneficiaba para que vieran ellos. En el día ponía una nube para que les fuera dando sombra. Beneficiaba al pueblo, a los humanos. Cuando ellos tenían hambre, les mandaba pan, maná del cielo para que sustentaran. Esos son los milagros, los que tienen un fin para la persona que lo necesita. No porque se formó tal cosa allá en una pared y eso, ¿qué me beneficia? ¿Qué me beneficia? Bueno, un día vamos a hablar acerca de lo que es un milagro y también de que hay falsos milagros. Un día vamos a hablar de eso. Ahora sigamos con esto. El Señor Jesús quería revelar su identidad, dijimos, como el Mesías. Y no quería entrar en el programa que Satanás tenía acá para que siguieran al Señor Jesús, ya sea porque por la fama de él, por la popularidad, o incluso que lo siguieran para saciar sus necesidades, como decir, para que les diera de comer. Y muchos lo seguían porque les sanara. Pero siempre les decía a él, ya no peques más, vete y no peques más. Bueno, concluyendo,
vemos que el Señor, en cuanto amanece, en cuanto se levanta, muy de mañana, busca un lugar para orar al Padre. Luego comienza su tarea a la cual había venido él, a predicar, a hablar de Dios, a hablar la palabra santa, a exponer el evangelio, las nuevas de salvación, a exponerla, a predicar, a enseñar. Él fue más maestro que predicador. La Biblia lo menciona muchas veces más como maestro. Él sanaba, echaba fuera demonios, sanó a los leprosos, y vemos que él trabajó. Cuando llegó la noche, que se llegó el momento que él iba a descansar, aún ahí también le llevaron gente para que siguiera sanando. Le llevaron varios enfermos. Qué gran ejemplo de servicio. Dije al principio que Marcos presentaba en su evangelio al Señor Jesús como el siervo. Escribía este evangelio a los cristianos que están en Roma, que estaban en Roma. Y escribió este evangelio en el año 65 después de Cristo. Y también dijimos que Marcos no era uno de los 12, sino que fue el que acompañó a Pablo en su primer viaje misionero y era sobrino de Bernabé. Muy bien, qué gran ejemplo de servicio para los demás. El Señor Jesús daba un servicio para todos, sin escatimar, para todos. Y hemos visto solamente un día en la vida terrena de nuestro Señor Jesús. ¡Qué bendición! Ese Jesús estuvo acá en la tierra, que padeció, que se entregó, que vino a cumplir esa misión tan dolorosa, entregando su vida para salvarnos del pecado a cada uno de nosotros. Vemos que ahora está sentado a la diestra del Padre, porque la muerte no pudo con él. Resucitó, ascendió, está vivo. Yo hablé con él ahora en la mañana y otro rato volveré a hablar con él, porque él está vivo. A él sea la gloria. Padre, gracias. Qué bendición, mi Señor. Saber que tú estás aquí, que tú has dicho que no nos dejarás ni nos desampararás, que estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Te alabo, Padre, te alabo. Mi alma se regocija al saber que tú me amas con un amor entrañable. Gracias, Señor, muchas gracias. Bendito eres por siempre y para siempre. Amén. Amén.